muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Guada TV, al Enfoque, al programa de entrevistas que tenemos semanalmente en esta cadena. Y hoy nos acompaña la directora del Instituto de la Mujer, una guadalajareña, que es Araceli Martínez. Señora Martínez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por invitarnos hasta su casa para poder compartir esta charla. Gracias a ustedes. Hay mucha tela que cortar, hay muchos temas que hablar, del feminismo, de la igualdad, de la violencia de género, pero hay un tema que me gustaría enfocar para no despistarnos después. Hay un rumor, yo creo por la ciudad, que dice que puede ser usted la candidata del PSOE a la alcaldía de Guadalajara. ¿Lo confirma, lo desmiente? ¿Hay alguna realidad de esto? Pues voy a desmentirlo. La verdad es que ahora son muchos nombres los que se ponen encima de la mesa, de compañeros y compañeras muy valiosas, y entiendo pues que quizás sea normal que formando parte de un gobierno, del gobierno que dirige Emiliano García Paje, mi nombre pueda estar en la palestra. Pero ya le digo que no forma parte de mis prioridades, al menos en este momento, y que al 99% puedo asegurar que no voy a ser candidata a las primarias del Partido Socialista para el Ayuntamiento de Guadalajara. Y me reservo un 1% por si acaso más adelante cambiara de opinión. Ya sabemos que la política es algo muy variable, muy cambiante, y no quiero que me suceda como otros compañeros y compañeras que muy vehementemente dijeron que no se presentarían y finalmente acabaron dando el paso. Como digo, no es mi propósito en este momento y probablemente tampoco lo sea dentro de un año o a final de año, cuando se produzcan los procesos de primarias que determinarán quién será la persona que encabece la candidatura al Ayuntamiento de Guadalajara por el Partido Socialista. Muy bien, pues volvemos a lo que nos trae aquí, que es el tema femenino, feminista y del Instituto de la Mujer, todo relacionado. Fundamentalmente feminista, porque yo creo que cuando hablamos de igualdad de género no nos estamos refiriendo solamente a las mujeres, también a los hombres. Bien es cierto que somos las mujeres las principales damnificadas por el machismo, por este sistema patriarcal, y muchas de las medidas, de las acciones positivas que se toman no solo desde el Instituto de la Mujer, sino en general desde el Gobierno, van dirigidas a mujeres. Pero en general tenemos que trabajar con toda la población porque esto es un proceso de transformación, el feminismo, y necesitamos no solamente la implicación de los hombres, sino también la capacidad para asumir cambios en esos roles de masculinidad que desde luego generan tantas discriminaciones y desigualdades insostenibles en una sociedad moderna y avanzada. Sí, porque una pareja son dos, pueden ser del mismo sexo distinto, pero son dos, entonces hay que tener las dos sensibilidades. Efectivamente, y en la sociedad el 50% de la misma está compuesta por hombres y el otro 50% por mujeres. Por lo tanto, necesitamos las dos alas del avión que estén equilibradas para poder avanzar, para poder volar hacia esa sociedad justa, democrática, plural, diversa, que esperamos del siglo XXI, como no puede ser de otra manera. Bueno, se han aprobado leyes, se han aprobado normativas para combatir la violencia de género, pero ni disminuyen las denuncias ni disminuyen las víctimas. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque en los últimos 48 horas se han producido 4 asesinatos de mujeres en diferentes puntos de España. Es terrible. Todas las semanas, todos los días nos despachamos con algún caso, con algún asesinato de violencia de género. Y cuando hablamos de asesinatos estamos observando solamente la punta del iceberg. Es cierto que es muy trágico, es la vida de una persona la que ha sido sesgada completamente, y además la de su entorno, cómo afecta a sus amistades, a sus familiares, y no me quiero olvidar de aquellas que los tienen, de sus criaturas, que también son víctimas directas de la violencia de género. Pero si esos números ya nos parecen abultados, los de los asesinatos, pensemos en cuántas mujeres todos los días sufren el maltrato cotidiano. Algunas de ellas denuncian y otras no. Y pensemos también en otras formas de violencia de género. Habitualmente lo asociamos al ámbito de la pareja y la expareja, y siempre digo que hay que tenerlo muy presente porque precisamente este espacio es el que mayor vulnerabilidad genera entre las mujeres. Pero hay otras formas de violencia de género que están absolutamente naturalizadas. Por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual en sí misma. Sin prostitución no habría trata, y por lo tanto creo que también debemos atender a esas situaciones de violencia de género que desde mi punto de vista engendra la prostitución, porque también entrañan mucho dolor y mucho sufrimiento para las mujeres víctimas y también para sus entornos, como comentábamos anteriormente. Pero es cierto lo que usted ha comentado, se han hecho muchas cosas en los últimos años, pero no son suficientes. Vemos que sigue habiendo víctimas de la violencia de género y con preocupación observamos cómo esa violencia se naturaliza entre las personas más jóvenes. Por lo tanto, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha entendemos que debemos actuar con absoluta contundencia y experimentar, probar medidas que hasta el momento no se han adoptado para tratar en el medio y en el largo plazo, puesto que estamos hablando de un cambio conductual, de un cambio de actitudes, no solamente de los potenciales agresores, sino en general de la sociedad,
que genere una violencia, una tolerancia cero hacia la violencia de género. Es por eso que, entre otras muchas medidas, en la ley, que si no me equivoco ya va a ser remitida la semana que viene a las Cortes de Castilla-La Mancha para su debate y esperemos que aprobación por unanimidad, como así sucedió en el Consejo Regional de las Mujeres, donde hay representación de los 3 partidos políticos que se encuentran en las Cortes y, por lo tanto, por coherencia, lo que se votó en el Consejo Regional de las Mujeres se debería votar también en las Cortes. Como digo, llevamos un anteproyecto de ley, el futuro proyecto de ley, que contempla medidas, desde mi punto de vista, muy novedosas y absolutamente contundentes, como es la implantación de una asignatura con contenidos obligatorios para que nuestros chicos y nuestras chicas, desde que son pequeños y pequeñas, se eduquen en las mismas aulas, en los valores de la igualdad, de la prevención de la violencia de género y algo fundamental, una educación afectivo-sexual basada en la igualdad y en la responsabilidad. Muchas de las personas expertas nos muestran cómo precisamente muchos de los comportamientos relacionados con la violencia de género en esas manifestaciones que le comentaba anteriormente, en el ámbito de la pareja, también en la actitud hacia la prostitución, tiene mucho que ver la educación sexual que se ha recibido desde la infancia. Así que, como digo, 3 ejes fundamentales: educación afectivo-sexual, promoción de la igualdad y, por lo tanto, visibilización y tomar en valor las aportaciones y los talentos de las mujeres a la sociedad y, por supuesto, también prevención de la violencia de género. Es una asignatura que ya de manera experimental se ha implementado en 48 centros de nuestra comunidad autónoma. Esperemos que para este curso todavía se incremente más ese número y en un periodo aproximado de 2 años ya entre en vigor de manera obligatoria, porque creo que ese es el camino, el de la educación, y además la educación entendida de manera amplia en la escuela, pero también formando parte de la misma toda la comunidad educativa, para prevenir de una manera eficaz la violencia de género. Está bien atender a las mujeres víctimas de violencia de género, sería indecente no hacerlo, pero tan importante como eso es la prevención. Y no me quiero olvidar, ya que hablamos de violencia de género, lo hemos tocado así de soslayo con anterioridad, la situación de las y los menores víctimas de la violencia de género. Tanto aquellas chicas que son menores de edad y que ya han sido víctimas, a nosotras nos preocupa especialmente, comentaba cómo a veces se invisibiliza y se silencia esa violencia porque consideran que es lo normal. Y por otra parte, los menores, los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, que experimentan en primera persona las consecuencias devastadoras de la misma y que además, tal y como nos muestran todos los estudios, se corre un riesgo de lo que se conoce como transferencia de la violencia de género, es decir, modelos de aprendizaje, modelos de masculinidad y de relación en el ámbito de la pareja, que hace que aproximadamente al menos el 20% de los chicos y las chicas repitan conductas de agresión aprendidas desde su infancia o conductas de sumisión también aprendidas desde la infancia. Vamos a hablar de los menores precisamente. 3 temas concretos relacionados con los menores. Uno, el tema de redes sociales, que parece que se le hace mucho más caso que las asignaturas en el colegio, si hay que vigilar esto más, si los padres o algún tipo de adulto responsable debe vigilar los dispositivos móviles, etcétera, etcétera, de menores. 2, una dinámica que había con relación a si había que tratar a los menores hijos de víctimas para que los padres no tuvieran derechos, vamos, el agresor o el asesino, si lo ponemos así, no tuviera derechos ni de visita ni de ninguna otra cosa. Y la tercera parte era relacionados con este tema, si debían ser tratados para pensiones y cosas por el estilo, como los hijos de víctimas del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Sé que es una pregunta amplia, pero todo relacionado con menores, si quieren lo vamos desarrollando una por una. Redes sociales, empezamos por ahí. Pues las redes sociales son un espacio de socialización para las personas menores, como lo es el quedar con la pandilla de amistades, y por lo tanto se debe intervenir. En la ley que le comentaba anteriormente se prevé la creación de un órgano de vigilancia para que en esos espacios de comunicación, incluidos los propios medios de comunicación y la publicidad, se pueda observar de alguna manera cuál es la evolución, cuáles son los contenidos que se vierten a través de los medios sociales, incluidas las redes sociales, y con ello poder actuar de una manera anticipada, poder establecer una prevención primaria, es decir, actuar antes de que el problema surja. Y nos encontramos en la actualidad como hay un tipo de violencia, fundamentalmente, como es lógico, violencia psicológica, también violencia simbólica y de carácter ambiental, que se expande a través de las redes y que es profundamente destructiva. Y además deja una secuela sobre las chicas que la padecen exactamente igual de cruda
igual de negativa y destructiva que la que se pudiera ejercer en el ámbito real, no en el virtual, vamos, en el cotidiano. En el día a día. En el día a día. Por eso es importante, como digo, la prevención, y estamos actuando ya en los centros educativos. Hablaba de una asignatura, pero eso no impide que hayamos desarrollado más de 12 líneas de proyectos. Cuando hablo líneas no me refiero a talleres, sino 12 líneas con actuaciones concretas, de las cuales se desprenden muchísimos talleres de intervenciones en el medio educativo, del cual se han beneficiado el año pasado pues casi 20.000 personas. Me refiero a personas jóvenes, 20.000 alumnos y alumnas de las mismas, porque es fundamental la prevención y saber identificar las señales de la violencia de género también en las redes sociales. Y en relación a lo que me comentaba anteriormente de los menores y el contacto que puedan tener con los agresores de sus madres, decirle dos cosas. En el anteproyecto de ley está previsto que cuando se cometa un asesinato, hasta ahora la Junta de Comunidades actuaba ejerciendo la acción popular. Además de ejercer esa acción popular, también solicitará de manera inmediata la retirada de la patria potestad de este padre asesino. Y por otra parte también contemplamos ayudas directas para las y los menores que se quedan huérfanos de madre como consecuencia de la violencia de género, entendiendo que su situación es análoga a la de la orfandad absoluta. En la actualidad sucede, y además la Seguridad Social se ha negado a reconocer este derecho, que hay menores que pierden a sus madres, sus padres están encarcelados y en cualquier caso son personas no aptas para la crianza de esos menores, que no pueden acceder a una pensión de orfandad absoluta porque tienen un progenitor sobreviviente, por decirlo de alguna manera, un progenitor que está vivo, aunque sean las circunstancias que hemos comentado. Pero es lo que le planteaba. Exacto. O sea, por está eso muerta, el otro está en la cárcel. Exacto. ¿Y qué hacemos con el tenor? Por eso en Castilla-La Mancha queremos corregir esta circunstancia, reconociendo que a los efectos de las competencias autonómicas, esos menores serán considerados en situación de orfandad absoluta y por lo tanto tendrán acceso a una serie de ayudas económicas que hemos estimado aproximadamente en 4.000 euros anuales, que complementarán de una manera efectiva esa pensión que ya reciben y que además facilitará los gastos sobrevenidos a las familias que con ellos conviven, sin perjuicio de otras ayudas que también están previstas, de las cuales se pueden acoger. Pero me parece que esta es importante, que es fundamental. Y desde luego una de las cosas que usted comentaba, resulta inaudito que una persona que ha asesinado a la madre de sus criaturas o que haya mantenido, o bueno, que haya asesinado porque pudiera no ser el padre, ¿no? A una mujer que tiene criaturas, pudiera tener cualquier tipo de contacto con los mismos. Esto es una línea roja que tenemos que marcar. No se deben buscar excusas ni atajos para señalar de una manera abierta a los agresores, a los maltratadores, y reprobarlos públicamente. En muchas ocasiones nos encontramos, y lo vemos desde el Instituto de la Mujer, no solamente en los casos de asesinato, en todos los casos relacionados con la violencia de género, cómo hay una tendencia social, afortunadamente no es mayoritaria, pero sí significativa, a justificar la conducta del agresor, revictimizando a la propia víctima, con que algo habría hecho, habría provocado, o cuestionando pues, sus conductas diarias. Pero se ha evolucionado. Antes era común y ahora es menos común, ¿no? O sea, hemos Sí, avanzado, no seguimos claro. siendo los trogloditas de... Sin lugar a dudas ha avanzado mucho, pero tampoco debemos engañarnos. Esto que estoy comentando es algo con lo que nos enfrentamos en el día a día, no es una apreciación que esté basada en una intuición personal, sino que se fundamenta en los datos, en los estudios que se realizan no ya solo por parte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, sino también por organizaciones solventes, tanto del tercer sector como de la propia universidad, como del Gobierno de la Nación. Hasta hace muy poco gobernado por el Partido Popular y por lo tanto, bueno, pues digamos como con posiciones ideológicas encontradas pero convergentes en este sentido relacionado con la violencia de género. Efectivamente hemos evolucionado, pero como digo, no podemos ponernos una máscara delante de los ojos y creer que hemos evolucionado más de lo que ha sucedido. Se ha evolucionado, pero el machismo también ha evolucionado. El machismo muta. Hay otras formas de expresión del machismo que desde una aparente posición de igualdad lo que hacen es cuestionar y socavar constantemente los avances que vamos dando las mujeres. Esto es lo que le comentaba anteriormente. Nadie va a decir que es machista. Bueno, alguna persona probablemente, pero pocas. Nadie lo dice. Ni nadie va a decir que se está a favor
de ejercer violencia sobre las mujeres. Sin embargo, cuando hay encuestas sobre la actitud que se tiene socialmente sobre la misma, pues nos arrojan datos que comentábamos anteriormente. Chicos y chicas jóvenes que consideran que en el caso de infidelidad de una chica está bien justificado, que puede justificar la violencia física, que la violencia de control es una señal de amor de los novios hacia las novias, o lo que acabamos de comentar, pues situaciones que intentan justificar la actitud de los agresores revictimizando a las víctimas. Por cierto, un comportamiento muy habitual cuando hablamos de violencia sexual. Aquí todavía se identifica más. Se suele culpar a la víctima de cómo iba vestida, de si había habido una relación previa, si había, si me permiten la expresión popular, calentado el ambiente. Se suele revictimizar, como digo, a la víctima de haber provocado al agresor, y eso no se puede tolerar, es una realidad que hay y tenemos que saber identificarla para combatirla, porque justifica desde el machismo más elevado, que puede ser un asesinato, hasta los micromachismos que nos encontramos frecuentemente. Una curiosidad, porque usted ha dado datos y estudios que nosotros no manejamos en el día a día, pero hace no muchos años, si la mujer engañaba a la pareja, era una golfa, y si el marido le ponía los cuernos a ella, o el novio o la pareja, era un machote. ¿Eso ha cambiado? Desgraciadamente eso sigue sucediendo. Lo que ocurría hace unos años, sobre todo en la época del franquismo, es que si la mujer cometía adulterio era encarcelada y sin embargo el hombre era exculpado. Se entendía que formaba parte de unas supuestas necesidades naturales de los hombres, cuando ya sabemos que ciertamente eso no es así, que la sexualidad se socializa y la sexualidad se educa. De ahí la importancia de una educación afectivo-sexual alejada de esos estereotipos del porno y de la prostitución o del sistema prostitucional con la que se educan muchos de nuestros chicos y nuestras chicas, y también se educó mucha gente en el pasado y también en el presente. Pero esa expresión que usted ha comentado se mantiene en la actualidad. Pregunte por la calle, pregunte en un instituto qué es lo que sucede. ¿Por qué se justifica la violencia de género tal y como relataba anteriormente sobre las chicas cuando se sospecha que pudiera haber habido una infidelidad? O cuando se justifica comportamientos celopáticos en relación a los comportamientos, la forma de vestir o la manera de ser de las chicas, y nunca se cuestiona qué es lo que le está pasando a ese chico, qué modelo de masculinidad ha interiorizado y cómo la expresa, y sobre todo cómo puede revertirla. Vamos a ver, en marzo, el Día de la Mujer, tuvimos una manifestación multitudinaria que cambió mentalidades, cambió formas de ver, incluso alguna ministra tuvo que cambiar de opinión de lo que había dicho a lo que dijo después. El Gobierno de Castilla-La Mancha, lo quiero juntar todo, ¿no? El Gobierno de Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha decidido que una directora general, la directora del Instituto de Mujer, se siente en la mesa del Consejo de Gobierno y que asista a las deliberaciones, y que para evitar leyes machistas, redacciones de artículos, etcétera. ¿Se está produciendo un cambio en ese sentido o estamos hablando de gestos? Bueno, para empezar, no solamente la directora del Instituto de la Mujer, que tiene rango de viceconsejería, se elevó el mismo para poder participar en el Consejo de Gobierno, no solamente forma parte del mismo, sino que toma decisiones estratégicas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Vamos a presentar en breve un plan para la igualdad entre mujeres y hombres estratégico. También para Castilla-La Mancha se han creado unidades de género en diversas consejerías, y desde luego no se toma ninguna decisión en el Consejo de Gobierno sin que haya pasado por el análisis del propio Instituto de la Mujer y haya podido evaluar si cualquiera de esas decisiones puede tener impactos negativos sobre las mujeres o sobre los hombres, en relación a que genere o que dispare las brechas de género que desgraciadamente todavía existen. En cuanto al 8 de marzo, fue un punto de inflexión importante, pero no porque el cambio de conciencia se produjera a partir de ese día. Ya venían trabajando